¿Qué tal, chicos? Miren, continuando, tenemos las propiedades de la materia, las cuales se pueden diferenciar en propiedades intensivas y extensivas. Estas propiedades tienen una diferencia muy marcada. En principio, cuando hablamos de propiedades intensivas, hablamos de aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Todo lo contrario cuando hablamos de propiedades extensivas, que son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Un ejemplo práctico es la densidad. La densidad del agua siempre va a ser la misma, 1 gramo por mililitro, ¿ok? Ya sea en un vaso o quizás en una piscina. Va a ser la misma, la densidad va a tener el mismo valor, 1 gramo por mililitro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las propiedades extensivas? En una propiedad extensiva es la masa. La masa de agua que hay en un vaso es menor que en una piscina. ¿Ok? Entonces, volvemos a tomar en cuenta que en las propiedades extensivas depende de la cantidad de materia. En un agua hay menos, en un vaso de agua hay menos agua, por así decirlo, que en una piscina. ¿Ok? Por tanto, la masa en un vaso será menor a la masa que hay de agua en una piscina, por ejemplo. Otra característica es que directamente lo que podemos tomar en cuenta es que las propiedades intensivas se relacionan con la naturaleza de la sustancia, ¿ok? Y las propiedades extensivas se relacionan con la cantidad de sustancia. Unos ejemplos prácticos tenemos la densidad, la temperatura, la presión, el color, el punto de fusión, punto de ebullición, etc. Dentro de las propiedades intensivas. Y cuando hablamos de las propiedades extensivas, hablamos de la masa, del volumen, de la longitud, de la energía, de la entalpía, del peso. ¿Ok? Entonces, la uso en identificación. Las propiedades intensivas sirven para identificar una sustancia, ya que no cambian con la cantidad. Y las propiedades extensivas no sirven para identificar una sustancia, solo indican cuánto hay, cuánta sustancia hay. Por ejemplo, llevándolo acá a este ejemplo práctico, tenemos un auto, un carro de juguete y un carro real, un auto real. Este auto de juguete, ustedes pueden tomar en cuenta, ya sea este pedacito que es un carro pequeñito, ¿ok? Comparten una propiedad, o mejor dicho, dentro de las propiedades intensivas, ¿ok? ¿Cierto? Lo que comparten es que ambas tienen el mismo color. En este caso, el color rojo. Aquí también el color rojo. ¿Ok? Esto que está aquí, estamos hablando de una propiedad intensiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de masa que hay. Este es un auto pequeño, ¿ok? Y este es un auto real, ¿no? Entonces, ambos en la propiedad intensiva podemos determinar que tienen el mismo color, ¿ok? No importa si estamos hablando de un auto de juguete o de un auto real. Esa es una propiedad intensiva. Como bien lo dice acá, no dependen de la cantidad de materia. ¿Ok? Entonces es una propiedad que no depende de cuánta materia hay. Todo lo contrario cuando hablamos de una propiedad extensiva. Las propiedades extensivas sí dependen de este, la cantidad de materia. Una propiedad extensiva puede ser, por ejemplo, la masa. ¿Ok? De repente este auto de juguete debe pesar 0,2 kilogramos, ¿ok? Y en esta propiedad extensiva, ¿no? Cuando hablamos de masa, podemos decir la masa aquí, como la masa es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia que hay, aquí sí podemos decir que ese auto, por ejemplo, pesa es al 2000 kilos, supongamos, ¿no? 2000 kilogramos, 2 toneladas, ¿no? Una suposición. Entonces, la propiedad extensiva depende de cuánta masa, o mejor dicho, de cuánta materia hay, a diferencia de la propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia. ¿Ok? No depende en la propiedad intensiva si este es un auto de juguete o este es un auto real. Dentro de las propiedades intensivas tomamos en cuenta el color, ¿ok? Entonces,
se relacionan con las propiedades intensivas, se relacionan directamente con la naturaleza de la sustancia. Aquí, por ejemplo, el color rojo y color rojo. Bien, entonces una de las preguntas claves que me pueden preguntar es cuáles de las siguientes son propiedades extensivas y cuáles son las propiedades intensivas. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo que tenemos básicamente es la densidad. Como les dije, la densidad lo tenemos aquí, está dentro de las propiedades intensivas. Entonces la densidad es una propiedad intensiva. Ahora, el punto de fusión. El punto de fusión es, ya sea punto de ebullición o punto de fusión, es una propiedad eh, intensiva. ¿Ok? Intensiva. ¿Por qué intensiva? No dependen de la cantidad de materia. El punto de fusión o de ebullición, por ejemplo, punto de ebullición, el agua hierve a 100 grados centígrados. Es independiente si hablamos de un vaso de agua, no sé, una jarra de agua, un balde de agua. Lo que tenemos claro es que si estamos hablando de agua, ese contenido de agua, su punto de ebullición va a ser a 100 grados centígrados. Entonces, no depende de la cantidad de materia. ¿Ok? Entonces, esa es una propiedad intensiva. Ahora bien, el volumen, ya sabemos que el volumen es extensivo, aquí lo tenemos. ¿Ok? El volumen, entonces, esta es una propiedad, voy a ponerle P de propiedad extensiva, extensiva. La masa es una propiedad también extensiva, extensiva. Y además, finalmente, tenemos la capacidad para conducir la electricidad. La capacidad para conducir la electricidad es directamente intensiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de electricidad. ¿Ok? Porque si tienes la capacidad, si una materia tiene la capacidad para conducir la electricidad, no depende de cuánta electricidad estamos hablando. ¿Ok? Entonces, como no depende de la cantidad, como no depende de la cantidad, estamos diciendo que esto también va a ser directamente una propiedad. ¿Cuál es? Cuando hablamos de que no depende de la cantidad, hablamos de la propiedad intensiva. Intensiva. Bien, ahora, la temperatura también es una propiedad intensiva. ¿Ok? Propiedad intensiva. La temperatura la tenemos aquí. Acá está. Entonces, la temperatura también está dentro de un ejemplo cuando hablamos de propiedades intensivas. ¿Ok? Entonces, aquí hemos completado cuál es lo extensivo y cuál es lo intensivo. Extensivo, ya sabemos que son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia. ¿Ok? Extensivo depende de la cantidad de materia. Volumen. El volumen depende, ¿no? Porque no es el mismo el volumen de un cubo al volumen de un cuarto de una casa, ¿no? O dicho de otra forma, no es lo mismo el volumen de agua que hay en un tupper a la que hay en el mar, ¿no? Entonces, depende de la cantidad. Bien, ahora, así como tenemos propiedades extensivas e intensivas, también tenemos las propiedades físicas y químicas. ¿Y qué es la propiedad física? Las propiedades físicas son aquellas que no se pueden observar o medir sin que cambie la identidad de la sustancia. ¿Ok? Son aquellas que se pueden observar o medir, que se pueden observar o medir sin que cambie la identidad de la sustancia. Y cuando hablamos de propiedades químicas, hablamos de aquellas que describen la capacidad de una sustancia de sufrir cambios en su composición. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O qué significa una? ¿Y qué significa la otra? Cuando hablamos de propiedades físicas, hablamos de aquellas que directamente yo puedo
observarlas, puedo medirlas, ¿ok? Y simplemente va a quedar igual, va a quedar intacta. En cambio, las propiedades químicas, ¿no? Son aquellas propiedades eh, que directamente pueden sufrir cambios en su composición. Entonces, llevándolo a ejemplos, cuando hablamos aquí de el sodio metálico, es lo suficientemente blando como para cortarlo con un cuchillo, ¿ok? Cortarlo. Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta qué estamos hablando en ese tipo de ejemplo. Si me dicen que las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar o medir sin que cambie la identidad de la sustancia, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, me hablan del sodio metálico, ¿cierto? Es lo suficientemente blando como para cortarlo con un cuchillo. Entonces, está hablando de una propiedad de la dureza, ¿ok? La dureza, ¿qué vendría a ser? Es una propiedad física de la materia, la dureza. Entonces, si me habla de la dureza, estamos hablando de la propiedad, propiedad física. Ok, propiedad física. Hay que establecer si esos ejemplos hablan de propiedades físicas o químicas. ¿Por qué? Porque hablamos de la dureza. Ok, bien. Entonces, ese es en el primer caso. En el segundo, cuando el sodio metálico se corta, la superficie al principio es brillante. O sea, si tú lo cortas, al principio la superficie es brillante, pero al cabo de unos segundos de exposición al aire se vuelve gris mate. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando su composición química. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cambios en su composición. Entonces, directamente estamos hablando de una propiedad química. ¿Ok? ¿Cuál es esa propiedad química? Miren, propiedad química, ¿ok? ¿De qué me habla exactamente? Me está hablando de qué, de que hay cambios, ¿ok? En su composición. ¿Y esto a qué se refiere? Se debe a la reacción con el oxígeno del aire, pero al cabo de unos segundos de exposición al aire se vuelve gris, o sea, hay una reacción, ¿ok? Entonces, quiere decir que eso se debe, ¿ok? Se debe a una reacción, ¿ok? Se debe a una reacción con el oxígeno del aire, con el oxígeno. Entonces hay un cambio químico, ese color que se de directamente, esa reacción que al inicio es brillante, pero que después se vuelve gris, ¿no? Eso es, entonces estamos hablando de una propiedad química. Recordemos que las propiedades químicas son aquellas que describen, como lo dice aquí bien, describen la capacidad de una sustancia de sufrir cambios en su composición. Por ejemplo, la densidad del sodio. ¿Ok? La densidad del sodio, aquí me habla de un componente o una propiedad dentro de la materia. ¿Y qué propiedad es? Es una propiedad física. ¿Por qué? Porque las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar o medir sin que cambie la identidad de la sustancia. Entonces yo puedo medir la densidad del sodio y eso no quiere decir que va a cambiar, ¿cierto? Su identidad no va a cambiar. Entonces estamos hablando aquí de una propiedad física. ¿Cuál es la propiedad física? La densidad. ¿Ok? Bien. Ahora, el corcho flota en el agua. ¿Ok? ¿Qué significa que el corcho flote en el agua? El corcho, al flotar en el agua, está hablando de una propiedad física que tiene el corcho, que viene a ser la densidad. El corcho es menos denso que el agua, por eso flota. Entonces hablamos de una propiedad, aquí falta la D, física,
En este caso estamos hablando de la densidad. Bien, y finalmente tenemos aquí cuando el sodio entra en contacto con el agua, se funde, desprende un gas inflamable y eventualmente desaparece todo. ¿En qué estamos hablando? Estamos hablando de una reacción, ¿ok? Una reacción del sodio con el agua. Entonces estamos hablando de una propiedad química. ¿Ok? Esto es una propiedad química. Ok, bien. Entonces esa propiedad química es la reacción que tiene el sodio con el agua. ¿Ok? Por eso es importante tener en cuenta el concepto para poder responder las preguntas de la mejor manera.